Morning, Cornerstone. Buenos días, Cornerstone. We're glad that you're here today. Nos alegra que nos acompañen hoy. Welcome to those who are watching us online. Bienvenidos a aquellos que nos ven en línea. This is Memorial Day weekend. Este es el fin de semana de Memorial Day, So many of you get to rest tomorrow. You don't have work. así que muchos pueden descansar mañana y no tienen que laborar. This morning, we're going to talk about authority and submission. Esta mañana vamos a hablar acerca de la autoridad y sometimiento. And I believe it's an important message Y yo pienso que este es un mensaje muy that importante all of us need to understand. que todos debemos de entender. And as I was praying last night, Y en cuanto oraba anoche, I said, this is probably one of the most important principles in the Bible. y yo pensaba, tal vez uno de los principios más importantes de la Biblia. I said, this is a simple message. Es un mensaje sencillo, It's not complicated. no es complicado, It's not mystical. no es místico, It's a very clear message es un mensaje bien claro that the church needs to remember. que la iglesia necesita recordar. Many of you have heard messages like this before. Muchos de ustedes han escuchado mensajes así anteriormente, But I felt a sense of importance pero yo tuve un sentir de importancia about the message that I was going to bring. cerca del mensaje que iba a traer. And so in the morning when I was on the way to church, Así que en la mañana de camino a la iglesia, my wife left a few minutes before I did. mi esposa se fue unos minutos antes que yo. And she was on the way to the airport with my daughters and my son, Ella iba en camino al aeropuerto con mis hijas y mi hijo, except for Allison, who's here. excepto por Allison que está hoy aquí. Raise your hand. Levanta tu Praise mano. God. Amen, amen. Amén. And they're on their way to London, England, Iban de camino a Londres. for some for a mission. It's a mission trip Es un viaje misionero with the organization She Leads, con la organización que se llama Ella Lidera. and she's going there for some meetings. And she left a few minutes before I left. Y se fue unos cuantos minutos antes de que yo me fuera. And I left the apartment, Y yo me fui al apartamento and I was driving to church. y conducí hacia la iglesia. There was a guy with a pickup truck full of bricks, Había un hombre con un camión lleno de ladrillos and he was driving in front of me. y conducía frente a mí. And at one point, the bricks started falling, Y de un momento a otro los ladrillos empezaron a caer. and I started zigzagging, trying to miss the bricks. Y yo empecé a girar de un lado a otro tratando de esquivar los ladrillos. It felt like a video game. Se sentía como un videojuego. It felt like I was driving and trying to miss the obstacles. Y sentía como que estaba conduciendo tratando de esquivar los obstáculos. And I was like, oh my God. Y And I was decía, oh turning Dios left and mío, de right. izquierda a derecha. But one of the bricks hit my tire in the front, Pero uno de los ladrillos golpeó mi llanta adelante. and my tire blew. Y mi llanta estalló. And I said, this is not good. Y dije, esto no es bueno. And so I turned around, Así que viré and the air pressure started going down. y la presión de aire empezó a disminuir. I know there's a Tire Kingdom a few blocks away. Sabe que había un sitio de montallantas cerca And I started driving slowly to the Tire Kingdom. y empecé a conducir hacia Tire Kingdom And I called my wife. y llamé a mi esposa I said, turn around. y le dije, Vira, I've got a flat tire. tengo una llanta estallada, Pick me up. recógeme. She goes, but I have to go to the airport. Y ella me dijo, pero tengo que ir al aeropuerto. I said, but I have to go to church. Le dije, pero yo tengo que ir a la iglesia. I've got a message for the church. Tengo un mensaje para la And iglesia. that's how pastors feel when we have an important word for the Así church. es como se sienten los pastores cuando tienen una palabra importante. We feel we're pregnant. Nos sentimos que estamos en embarazo. And we have to go to church to deliver the message, Y the tenemos que ir a baby. la iglesia a entregar ese mensaje a ese bebé. I said, the devil is not going to stop me. El diablo no me va a frenar. So she turned around Así que ella viró and picked me up. y me recogió And I dropped her off at the airport. y la dejé en el aeropuerto. I said, you better drive fast. We were an hour away. Y estamos a una hora, le dije, debes de conducir rápido. And, you know, if you know my wife, you know she was running a couple of minutes late. Y si Just a ustedes couple of conocen a mi minutes. esposa, ella estaba retrasada unos cuantos Now minutos. she was really late. Ahora sí que estaba bien tarde. I said, but you know, if she misses her airplane, Y yo dije, bueno, pero si pierde el avión, God's not going to get upset. Dios no se va a molestar. The devil doesn't care. El diablo no le importa. But if I don't go to church Pero si yo no voy a la iglesia and deliver this word, y entrego esta palabra, the devil's going to have a party. el diablo va a tener tremendo festín. Tell the person next to you, you came on the right day. Dile al de al lado, viniste en el día correcto. And so she made it to the airport. Así que ella logró llegar al aeropuerto. I gave the luggage guy a big tip. Le di al maletero una gran propina. He was so Él happy. estaba tan contento. It's incredible how fast they work Es increíble cómo trabajan de rápido. when you give them the tip first. Cuando les das primero la propina,
And he checked all the bags in and they made it into the Y airplane. logró hacer chequear las maletas y lograron entrar al avión. Then when she sat on the Y airplane, luego cuando se sentó en el avión, they waited 40 minutes. tuvieron una espera de 40 They were minutos. delayed 40 minutes. Estaban atrasados 40 minutos. But it didn't matter. I dropped them off Pero no importa, yo los dejé and I got to church an hour early. y llegué a la iglesia una hora Amen. temprano. Praise Amén. God. So sometimes the devil will give you a flat tire Así que algunas veces el diablo te dará una llanta pinchada because he doesn't want you to hear the word of God. porque no quieres que escuche la palabra de Dios. Other times he'll throw bricks at you. Otra vez se tirará ladrillos. Sometimes he'll create a fight between you and somebody else in your family A veces creará una pelea entre tú y tu familia to discourage you para desanimarte from hearing the word of God, de escuchar la palabra de Dios, from worshiping God, de adorar a Dios, from coming to the house of God. de venir a la casa de There's Dios. something special when we go to the house of God. Hay algo especial cuando venimos a la casa de Dios. King David said, "It's better a day in the house of God Rey David dijo, es mejor un día en la casa de Dios than thousands of days outside." que 1000 días por fuera de ella. So we're happy to be in the house of God Así que today. estamos muy alegres We're de estar en happy la to be in casa the de house Dios of hoy. God today. Amen. Amén, amén. So let's pray this morning Así que vamos a orar esta mañana. that this word will find a place in your heart Que esta palabra encuentre un lugar en tu corazón and change how you live your life. y cambie cómo tú vives tu vida. Father, today we thank you Padre, hoy te damos gracias against all adversity. por todas las adversidades. Your people have come to your house. Tu pueblo ha venido aquí a tu casa. And as we open your word, Y en cuanto abrimos tu palabra, open our hearts abre nuestros that corazones. we might receive everything that you have for us. Que podamos recibir todo aquello que tienes para In nosotros. Jesus' name we En pray. el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén, amén. Let's turn to Matthew chapter 8, beginning in verse 5. Vamos a Mateo 8, Beginning in verse 5. empezando en el 5. This is the story of a centurion. Esta es la historia de un centurión. Centurion, you know, is a Roman soldier. Un centurión, como ustedes conocen, es un soldado romano. He's in charge of 100 men, Él está a cargo de cientos, miles de hombres, cien Cientos hombres. de- 100 hombres. 100 hombres. That's why he's called a centurion. Por eso se llama centurión. So he has a lot of authority, Así que tiene mucha autoridad, but he was part of the Roman government. pero era parte del gobierno romano. These were the people that were oppressing Israel. Esa era la gente que estaba oprimiendo a Israel. They were enemies of Israel. Eran enemigos de Israel. The Jews hated the Romans. Los judíos odiaban a los romanos. And this is a story about this Roman Y esta es una historia de este romano that came to Jesus que vino a Jesús because he needed some help. porque necesitaba ayuda. So in Matthew chapter 8, Así que en Mateo capítulo 8, beginning in verse 5, iniciando en el 5, it says, "When he, Jesus, entered Capernaum, a centurion approached him and appealed to him. cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó a él And he said, Lord, my servant is lying at home paralyzed, suffering dreadfully." Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Lord, my servant Señor, mi sirviente is paralyzed and suffering. está paralizado y sufriendo. He was a compassionate Roman. Era un romano con compasión. In verse 7, Jesus said to him, I will come and cure him. En el 7 dice, iré a sanarlo. Now, this was against Jewish law. Ahora, esto está en contra de la ley judía, perdón. A Jew cannot go into the home of a Gentile. Un judío no puede ingresar a la casa de un gentil. A Jew cannot go into the house of a Roman. Un judío no puede ingresar a la casa de un romano. But Jesus did not care about the religious rules of his day. Pero a Jesús no le importaban las reglas religiosas de sus tiempos. He was willing to break all the rules Él está dispuesto a quebrantar todas las reglas so that he could bring healing and hope to somebody. para traer sanidad y esperanza a alguien. He had an Él excuse, tenía una excusa, but he did not use the excuse. pero él no usó la excusa. He said, I will come and cure him. Él dijo, yo vendré a sanarle. Verse 8. Versículo 8. The centurion said in reply, Lord, I am not worthy to have you enter under my roof. Only say the word, and my servant will be healed. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Verse 9. For I too am a person subject to authority, with soldiers subject to me. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados.
And I say to one, go, and he goes. Y solo tengo que decir, vayan y ellos van. And to another, come here, and he comes. Y a otros, vengan y ellos vienen. And to my slave, do this, and he does it. Y a mis esclavos, hagan esto y lo hacen. This guy was a military man. Este hombre era un militar. And if he knew anything, he knew about authority in the military. Y si había algo que él sabía era acerca de la autoridad militar. The kingdom of God El reino de Dios has an army. tiene un ejército They has a king. que tiene un rey. And there is authority in that army. Y hay autoridad en ese ejército. Every born again woman, every born again man Todo hombre y mujer nacidos de nuevo is expected to understand the authority of God se espera que entiendan la autoridad de Dios and the principle of authority, y los principios de la autoridad. because it's an important principle to understand for our life. Porque es un principio importante para entender en nuestras vidas. This military man Este hombre militar understood authority. entendió la autoridad. And so he told Jesus, Y entonces le dijo a Jesús, you don't have to go to my house tú no tienes que ir a mi casa, because I am a man under authority. porque yo soy un hombre bajo autoridad. I'm not worthy that you come to my house. Yo no soy valioso de que vengas a mi casa. But because I am under authority, Pero porque yo estoy bajo la autoridad, guess what happens? adivina qué sucede. When you submit Cuando tú te sometes to an authority, a una autoridad, guess what happens to you? adivina qué te ocurre a ti. You get something you didn't have before. Recibes algo que no tenías anteriormente. You thought people in authority Pensabas que las personas en autoridad were going to take something from you, iban right? a quitarte algo de ti, ¿correcto? I remember when I was a teenager, Recuerdo cuando yo era adolescente and I said, if I obey my y parents, decía, si yo obedezco a mis padres, if I submit to my si parents, me someto a mis they padres, will take away my freedom. me quitarán mi libertad, They will take away my ability to go out with my friends. me quitarán la habilidad de salir con mis amigos, They will take away my ability to have fun. quitarán mi habilidad de divertirme. So I did not understand Así authority que no entendía la autoridad because I thought my parents' authority porque pensé que la autoridad de mis padres was there to take things away from me. estaba ahí para sencillamente quitarme cosas. But this military man understood something, Pero este hombre militar entendió algo, that when we obey que authority, cuando obedecemos la autoridad, when we submit to authority, cuando nos sometemos a la autoridad, we receive something that we didn't have. recibimos algo que no teníamos. We receive authority. Recibimos autoridad. And we'll explain more in just a minute. Y lo explicaremos más adelante. But he said, I am somebody that's under authority. Pero él dijo, yo soy alguien que estoy bajo la autoridad. And because of that, Y por eso, my soldiers submit to me. mis soldados se someten a mí. Woof. Uh, I don't know if you're getting the revelation. no sé si estás recibiendo la revelación. One time a man came to talk to me, Un día un hombre vino a hablar conmigo and he said, Pastor, I'm having trouble in my marriage. y me dijo, pastor, estoy teniendo problemas en mi matrimonio. My wife doesn't listen to me. Mi esposa no me escucha, She's rebellious. es She rebelde, doesn't submit to my authority. no se somete a mi And he autoridad. told me all the things that she was Y doing. me contó todas las cosas que ella hacía. And then I told him, Y luego yo le dije a él, that's only natural y eso es solo natural, because you have no authority over your wife. porque tú no tienes autoridad sobre tu esposa. But the Bible says the man is the head of the house Pero la Biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar and she has to submit to her husband. y ella tiene que someterse a su esposo. Well, only if the husband has authority. Bueno, solo si el hombre tiene autoridad. The Bible doesn't give you authority. La Biblia no te da autoridad. The Bible teaches you the principle of authority. La Biblia te enseña los principios de la autoridad. Let me ask you something. Déjame preguntarte algo. Who's your pastor? ¿Quién es tu pastor? Well, I don't really go to church, Bueno, yo realmente no voy a la iglesia. but I send my wife and my children. Pero envío a mi mujer y a mis hijos. I said, okay. Dijo, Do you okay. have a boss at work? ¿Tienes un jefe en el trabajo? No, I own my own business. No, yo soy dueño de mi propio negocio. I'm the boss. Yo soy el jefe. And I said, well, you have authority in your job Y dije, bueno, tienes autoridad en tu trabajo because there's nobody else over you. porque no hay nadie por encima de ti. But in your family, Pero en tu familia, your wife doesn't respect tu you esposa no te respeta because she doesn't see that you are under authority. porque ella no ve que tú estás bajo autoridad. Only when a man is under God's authority Solo cuando un hombre está bajo la autoridad de Dios, does he have authority in his family. él tiene autoridad en su familia. When we are subject to God, Cuando estamos sujetos a Dios, then it brings peace in our marriage entonces trae paz en nuestro matrimonio because our wives are usually the first ones to know that we are not perfect. porque nuestras esposas son las primeras en darse cuenta que no somos perfectos. My mother thinks I'm perfect. Mi madre piensa que yo soy perfecto.
My grandmother thinks I'm perfect. Mi abuela piensa que soy perfecto. My children love me. Mis hijos me aman. They think I'm the perfect father. Piensa que soy el padre perfecto. But my wife knows the truth. Pero mi esposa conoce la verdad. She knows I'm a little bit imperfect. Ella sabe que soy un poquitico imperfecto. I have my little imperfections. Tengo mis pequeñitas imperfecciones. But she still honors me. Pero aún así me honra. She still respects me. Aún así me respeta. Because I am a man submitted to authority. Porque yo soy un hombre sometido a la I autoridad. have men in my life Yo tengo hombres en mi vida who I call my elders, my pastors, que yo llamo mis pastores, mis ancianos, that I submit to. a los cuales yo me someto. That the worst day in my life, Que el peor día en mi vida, the worst thing that could possibly happen to me, lo peor que me pueda ocurrir, will be that my wife will pick up the telephone es que mi esposa levante el teléfono and call Pastor Peter y llame al pastor Peter or Pastor Aaron Harley o al pastor Aaron Harley or Pastor Wison Torres, o al pastor Wison these Torres, men that are spiritual elders in my que life, son hombres ancianos sobre mi vida, and call them to give them a complaint about me. y les llame a dar una queja acerca de mí. That would be terrible. Eso sería It terrible. would be so embarrassing Sería tan vergonzoso. because I should know how to treat my wife the way Jesus treated the church. Porque yo debería saber cómo tratar a mi esposa como Jesús trató a la iglesia. And if I don't, Y si no, my wife is at peace. mi esposa está en paz. She'll call in one of these guys Llamará a uno de estos hombres and they'll set me straight. y me alinean. But that's why I have authority in my family. Pero por eso yo tengo autoridad en mi familia. Because my wife knows I am subject to authority. Porque mi esposa sabe que yo estoy sujeto a la autoridad. This man understood the principle of authority. Este hombre entendió el principio de la autoridad. I have authority, Yo tengo autoridad, and so I tell my soldiers, do this, and they do it. así que le digo a mis soldados, hagan esto y lo hacen. Verse 10. Versículo 10. When Jesus heard this, he was amazed, and he said to those following him, Amen. I say to you, no one in Israel have I found such faith. Al oírle Jesús quedó asombrado, se dirigió a los que le seguían y dijo, les digo de verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. This guy was not a Jew. Este hombre no era judío. And Jesus said, among all the Jews, Y Jesús dijo, entre todos los judíos, these people who know God, esta gente que conoce a these Dios, people that go to the temple, esta gente que va al they templo, offer sacrifices, ofrecen they sacrificios, read the Torah, leen el they Torah, do all this religious stuff. hacen todas estas cosas religiosas, Yet this man has more faith than all of them y así aún este hombre tiene más fe que todos ellos, because he understands authority. porque él entiende autoridad. He is of more faith Él es de una fe mayor than any man of God or woman that I know in Israel. que cualquier hombre o mujer de fe en Israel. Jesus was astounded. Jesús estaba asombrado And he said, this is a teaching moment. y dijo, este es un momento de enseñanza. In verse 11, Versículo 11, Jesus said, I say to you, many will come from the east and the west, and I will recline with Abraham, Isaac, and Jacob at the banquet in the kingdom of heaven. y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. But the children of the kingdom will be driven out into the outer darkness, and there will be wailing and grinding of teeth. Dice, pero muchos israelitos para quienes se preparó el reino serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. But the children of the kingdom, Pero los niños del Los reino, hijos del reino. hijos del reino, the children of the kingdom los hijos del reino will be driven out serán excluidos, sacados into the lake of fire. hacia el lago de fuego, No. Into hell. hacia el infierno. No. No, Into a place called the outer darkness. no, a un lugar llamado la máxima Las tinieblas de afuera. de afuera. There will be wailing and grinding of teeth. Habrá llanto y rechinar de dientes. I'll explain this real quick. Y lo explicaré brevemente, Jesus rápidamente. said, there will be many people in the kingdom of heaven. Jesús dijo que habrá mucha gente en el reino de los cielos, It's going to be a great banquet. habrá un gran banquete, But some of my children pero algunos de mis hijos
who don't understand the principle of authority que no entienden el principio de la autoridad and therefore did not submit y themselves por lo tanto no se sometieron to the purposes of a God, los propósitos de Dios, to the authority of a la God, autoridad de Dios, they're going to be excluded from something. serán excluidos de algo And when they y realize cuando se den cuenta how they were excluded, cómo fueron excluidos why they were y excluded, por qué fueron excluidos, they're going to cry. van a llorar. But it wasn't because of sin, Pero no fue por el pecado, because they were evil. porque eran malvados, It wasn't because they didn't go to church no era porque no asistían a la or iglesia because they didn't read the o Bible. porque no leían sus Biblias, It wasn't because they didn't do no miracles era porque no hacían or milagros cast out demons. o expulsaban demonios, It's because they failed to understand the principle of authority. es porque fallaron en entender el principio de la autoridad And they will miss out in eternity. y se perderán de la eternidad, They will miss out on something. se perderán de algo. That's the gist of these verses. Ese es el contenido de estos versos. So Jesus turns back to the centurion Así que Jesús vira de regreso al centurión and he said, "You can go home now." y le dijo, ¿puedes irte ya a casa? Verse 13. Versículo 13. Let it be done for you as you have believed. Vuelve a casa debido a que creíste. You may go. You may go. Puedes irte, As you have believed, tal como has creído, it shall be done. ha sucedido. When you understand the principle of authority, Cuando tú entiendes el principio de la autoridad, it frees God libera a Dios to give you things that He has for you. para entregarte cosas que tiene para ti. Healing, Sanidad, prosperity, prosperidad, blessings, bendiciones, everything that's part of the new covenant todo lo que es parte del nuevo pacto is only released from God es solo liberado desde Dios when you're in the right position. cuando estás en la posición adecuada. Go home Vete a casa because of your faith, por tu fe, because you understand the principle of authority. porque entendiste el principio de la autoridad. As you have believed, it will be done. Como has creído, será hecho. Jesus did not even have to go pray for the man. Jesús no tuvo ni siquiera que ir a orar por el hombre. Let me tell you something. Déjame contarte algo. There is something more powerful than prayer. Hay algo más poderoso que la oración. Sometimes Christians boast how spiritual they are because they pray for 5 hours a day. A veces los cristianos se enorgullecen de porque como oran 5 horas al día. Oh, I pray every morning. Oh, lloro todas las mañanas. Oh, I pray every night. Oh, lloro todas las noches. She said, Y ella dijo, but she doesn't submit to her husband. pero ella no se somete a su esposo. But the husbands are supposed to submit to their wives too. Pero los esposos también tienen que someterse a sus esposas. It says, submit to one another. Dice, sométanse los unos a los otros. As Jesus loved the church, Tal como Jesús amó a la iglesia. husband, in the same way, love your wives. Esposos, de la misma manera, amen a sus esposas. Serve them. Sírvalen. Die for them if necessary. Mueran por ellas si es necesario. Submitting to one another Sometiéndose los unos a los otros in the purposes of en God. los propósitos de Dios. And if not, Y si no, our prayers are hindered. nuestras oraciones no son... We pray and nothing happens. Oramos y no ocurre nada. God, you don't hear me. Señor, no me escuchas. I hear you, Yo te escucho, but you don't understand authority. pero tú no tienes autoridad. The Bible says at that very hour, in verse 13, his servant was healed. La Biblia dice, en esa misma hora su sirviente fue sano, He got his miracle. recibió su milagro. God has established 4 structures of authority in this world, Dios ha establecido 4 estructuras de autoridad en este mundo, in 4 areas, en 4 áreas: in family, in church, familia, iglesia, the government, gobierno and at work. y en el trabajo. And each authority is accountable Y cada autoridad es responsable to the other authorities. hacia las otras autoridades. So that if power is abused, Por si el poder es abusado, there can be the proper interaction to maintain balance. puede haber la interacción apropiada para mantener un balance. And God intended that to be that way Y Dios tuvo la intención de que fuese así in the human sphere. en la esfera humana.
there is authority with responsibility. Hay autoridad con responsabilidad. No one authority is greater than the other, Ninguna autoridad es mayor a la otra, but they all have different roles. pero todas tienen unos roles diferentes. And these 4 areas are necessary for us to understand them Y estas 4 áreas son importantes para entenderlas, so that we can have success in those relationships. para que podamos tener éxito en esas relaciones. Pay attention. Pongan atención, So that we can have success in those relationships. para que podamos tener éxito en esas relaciones. Let's talk about the first one. Hablemos acerca de la primera. Family. Familia, The husband, the wife, the children. esposa, los hijos. God gave man the responsibility, the husband, Dios le dio al hombre, el esposo, la to responsabilidad be the leader of the family. para ser el líder de la familia. He's supposed to love his wife as Christ loved the church. Él está supuesto a amar a su esposa como Cristo amó a la The iglesia. wife is supposed to submit to the leadership La of her husband esposa está supuesta a someterse al liderazgo de su and come esposo alongside him as a helper, y venir a él como su ayudante, his companion and helper. su acompañante y su And ayudante. parents are both responsible to train their children. Y los padres son responsables de entrenar a sus hijos. And children have an obligation Y los hijos tienen una to obligación understand authority in the de family entender la autoridad en sus familias and honor their parents y honrar a sus padres and obey their parents in the Lord. y obedecer a sus padres en el Señor. And children who are subject to their parents' authority, Y los niños que son sujetos a la autoridad de sus padres, what do they get in return? ¿qué reciben a cambio? They receive more authority. Reciben más autoridad. Amen? Amén. So I tell my children, Así que yo le digo a mis hijos, if I can't trust you si yo no puedo confiar en ti when you don't know how to drive, cuando no sabes conducir, how can I get you a car and trust you in a car? ¿cómo puedo yo darte un coche y que conduzcas en él? I'm not going to let you borrow my car Yo no te voy a prestar mi coche because I can't trust you porque yo no puedo confiar en to ti. throw out the trash when you have to throw out the trash, Cuando tienes que sacar la basura, cuando lo tienes que hacer. to clean your room when you have to clean your room, De limpiar tu habitación cuando lo tienes que hacer. to obey your parents. De obedecer a tus padres. You're very rebellious. Eres muy rebelde. But if they submit to their parents Pero si se someten a sus and padres honor their parents, y honran a sus padres, they get more authority. reciben una autoridad mayor. I will trust them with my car. Les confiaré con mi coche. I will give them authority over the other brothers and Les sisters. daré autoridad sobre sus otros hermanos. In Ephesians chapter 5 verse 21, En Efesios 5, 21, submit yourselves to one another in the fear of God. Efesios 5, 21 dice, sométasen unos a otros, reverencia a Cristo. Dilo otra vez. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Para las esposas, eso significa sométase cada uno a su marido como el Señor, al Señor. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the savior of the body. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Therefore, as the church is subject to Christ, let the wives be subject to their own husbands in everything. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Husbands, love your wives, even as Christ loved the church and gave himself for it. Para los maridos eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. That he might sanctify and cleanse it with the washing of the water by the word, Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, alábala mediante la purificación de la palabra de Dios. that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. Lo hizo para presentarse a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. So men ought to love their wives as their own bodies. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. He that loveth his wife loveth himself. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Verse 6, Versículo 6. Chapter 6, verse 1. Eh, Capítulo 6, verso 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right.
Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honor your father and your mother, which is the first commandment with a promise, Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento que contiene una promesa. that it might be well with you and that you may live long on the earth. Si honras a tu padre y tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. So we see that in this first area of authority, Así que vemos en esta primera área de autoridad, there's a structure of authority in the family. hay una estructura de autoridad en la familia. There's also a structure of authority in the body of Christ, in the church. Y también lo hay dentro de la estructura de la iglesia. Within the church, there's pastors and teachers and De- prophets, Dentro de la iglesia hay maestros, profetas, pastores. pastores. All of this is essential for the growth of the body of Christ. Todo esto es esencial para el crecimiento del cuerpo de Cristo. And believers are called to honor and respect the leaders in the church Y los creyentes se les espera que respeten a los líderes dentro de la and iglesia submit to one another y que se sometan los unos a and los walk otros in y humility. caminen en humildad. So this is necessary Así que esto es necesario for our spiritual growth. para nuestro crecimiento espiritual. That's why the Bible says if any among you is sick, Por eso la Biblia dice que si alguno entre ustedes está enfermo, call the elders, the llamen leaders of the church, a los ancianos o los líderes de la and they iglesia. will anoint you with oil and you will be healed. Y ellos te ungirán con aceite y serás sano. But many Christians are not healed Pero muchos cristianos no son sanos when the elders pray cuando los ancianos oran, because they don't submit to the leadership in the church. porque no se someten al liderazgo de la iglesia. They go to Sundays, they go to church on Sundays once a month. Van a la iglesia el domingo una vez al mes. They never serve. Nunca sirven. There's a pastor there in position. Hay un pastor ahí en He posición has the title of que pastor, tiene el título de pastor, but this person is not serving in church. pero esta persona no está sirviendo en iglesia, He's not giving in no church. está dando en iglesia, He's not truly under authority. no verdaderamente se encuentra bajo autoridad. So that authority principle does not work for them. Así que ese principio de autoridad no funciona para ellos. No matter how much the pastor prays, No importa qué tanto ore el the pastor, problem is not with the pastor. el problema no es con el The pastor problem is not with God. o con Dios. The problem is that person is not in the right position spiritually. El problema es que esa persona no se encuentra en la posición adecuada espiritualmente. Church is a hobby. La iglesia es un hobby. I go to church when I have time, Voy a la iglesia cuando tengo tiempo, but nobody's going to tell me how to live my life. pero nadie me va a decir cómo tengo que vivir mi vida. Good luck with your life. Buena suerte con tu vida. You're violating God's principle of authority. Estás violando los principios de Dios de autoridad. I love it when I'm on the way to church Me encanta cuando voy en camino a la iglesia and somebody calls me. y alguien me llama It's an hour before church. una hora antes de la iglesia And they say, Pastor, my wife is sick today. y me dicen, pastor, mi esposa está enferma hoy. We're not going to church. No vamos a ir a la I'm iglesia. going to stay home and take care of my Vamos a wife. quedar en casa cuidando de ella. They didn't have to call me. Ellos no tenían que llamarme. This is not a controlling church. Esto no es una iglesia controladora, But they called me pero me llaman because they understand that if I get to church and I don't see them, porque ellos entienden que si llego a la iglesia y yo no les veo, I worry about me them. preocupo de ellos, I'm concerned maybe something me happened. preocupa que algo ocurrió And they want me to know what's going on. y quieren informarme qué ocurre. That's how you honor somebody that's in authority. Así honras a alguien que está en autoridad. It's not about obedience. No se trata de obediencia, It's about honor. se trata de honor. Sometimes they call me 2 days before. Alguna vez me llaman 2 días antes. It's even better when they call me a week before. Mejor aún cuando me llaman una semana anterior. Pastor, I'm going to be on a cruise. Pastor, voy a estar en un crucero. We haven't been on vacation in 5 years. No hemos estado en vacaciones hace 5 So años. if you don't see us, Así que si no nos ves, it doesn't mean we are mad at you, no significa que estamos enojados contigo, which is the normal reason people leave the que church. es la razón normal por la cual la gente se va de la They, iglesia. they don't like something the pastor preached. No gustan de algo que tal vez predicó el But pastor. we submit to one another Pero nos sometemos los unos a los otros in love en amor, with humility. con humildad. That's how the body of Christ works. Es así como funciona el cuerpo de Cristo. People know you, La gente te conoce and you know people. y tú conoces a la gente. You give an account for yourself. Eres responsable por sí mismo. You give an account for your family. Eres responsable por tu familia. You can't ignore us No puedes ignorarnos because it's going to worry us. porque nos va a preocupar. We want to know if everything's okay. Queremos saber si todo está bien. So there is authority in the body of Christ Así que hay autoridad sobre el cuerpo de Cristo, that will be a blessing to you. que será de bendición para ti. At your job, En tu trabajo, that's another sphere of authority. es otra esfera de autoridad. And the Bible calls us to go to work, Y la Biblia nos llama que vayamos a trabajar and everything we do there for our boss, y todo lo que hagamos ahí para nuestro jefe, who is your authority, que es tu autoridad, we do it as if we were doing it for lo Jesus. hacemos como si lo estuviéramos haciendo para Cristo, para Jesús. Even if they don't look like Jesus. Aun si ellos no lucen como Jesús, Pretend that he's Jesus. hagan en cuenta que es Jesús.
and serve them with love. y sírvanle con amor. And you'll see if God won't promote you in your job. Y verás si Dios no te promueve en tu trabajo. And God will bless you in your job. Y Dios te va a bendecir en tu trabajo. And God will prosper you in Y your Dios job. te prosperará en tu trabajo. And there's also authority in the government. También hay autoridad en el gobierno. We remember that when we get a speeding ticket in Miami. Recordamos eso cuando nos dan un ticket por velocidad en Miami. In Romans chapter 13, En Romanos capítulo 13, perdón, let's read verse 1 to 5. 1 al 5. Let 13. every soul be subject to the higher powers, for there's no power or no authority but of God, and the powers that be are ordained of God. Toda persona debe someterse a la autoridad del gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Say with me, all authority Digan conmigo, toda autoridad comes from God. proviene de Dios. Nobody has more authority than God. Nadie tiene más autoridad que Dios. Therefore, if there's somebody in authority over your life, Así que si hay alguien de en autoridad sobre tu vida, God put him there. Dios los puso ahí, Even if they're not nice. aun si no son buenos o amables. It could be an evil person. Puede ser una persona malvada. The question is, do they have authority over your life? La pregunta es si tienen autoridad sobre tu vida. If the answer is yes, Y si la respuesta es sí, God put him there. Dios los puso ahí. Let me explain. Déjame explicar. Jesus was being tried in front of Pontius Pilate. Jesús estaba siendo probado frente a Ponce Pilato. He was in a trial. Él estaba en un Juicio. juicio. And Pontius Pilate says, "Don't you know that I can let you go? Y Ponce Pilato dijo, ¿no sabes que yo te puedo liberar? I'm the governor Yo soy el gobernador, with the authority from the emperor of Rome. con la autoridad del emperador de Roma. I can kill you, Yo te puedo matar or I can let you go free. o te puedo dejar ir libre. Why don't you defend yourself?" ¿Por qué tú no te defiendes? And Jesus just stayed quiet. Y Jesús solo cayó. He was not going to defend himself. Él no se iba a defender. But this is what he told Pontius Pilate. Pero esto fue lo que le dijo a Ponce Pilato. Remember, I told you this was an important principle. Recuerda que yo les dije que este es un principio importante. You need to recognize Tienes que authority. reconocer autoridad. Jesus told the Roman emperor, Jesús le dijo al emperador romano, "You have no authority over my life tú no tienes ninguna autoridad sobre mi vida, that my heavenly Father hasn't given you." excepto la que mi Padre Celestial te haya dado. Wow! Amén. I would never say that. Yo nunca diría eso. When your boss treats you bad, Cuando tu jefe te trate mal, you're not of God. tú no eres de Dios, You're of the devil. tú eres del diablo. Be careful, Ten cuidado, because if he has authority, porque si él tiene autoridad, God is the one that gave it to him. Dios fue el quien se la otorgó. So you submit to that authority. Así que te sometes a su And autoridad. even better, you honor that authority. Y aún mejor, tú honras esa autoridad. Don't gossip about your boss. No chismees de tu jefe, God is going to punish you Dios te va a castigar. because God put them there Porque Dios lo puso ahí and God gave them authority over your life y le dio autoridad sobre tu vida while you're at work. mientras estés en tu trabajo. Don't gossip about your husband. No chismees de tu esposo. Women like to compare. Las mujeres les gusta Oh, comparar. my husband's meaner than your husband. Mi esposo es peor que el tuyo. Look what my husband did to me. Mira lo que mi esposo me And hizo. they're talking about their Y husbands, están chismeando de sus esposos. but they're not criticizing their Pero husbands. no están criticándolos. They're criticizing somebody that God gave authority to. Están criticando a alguien que Dios les dio autoridad. God does not like that. Dios no se agrada de He eso. likes it when we submit to and honor those in authority. Él le gusta cuando nos sometemos a aquellos que tienen autoridad. So there's authority in the government, Así que hay autoridad en el and gobierno. we're called to pray for them. Y somos llamados a orar por ellos. The governor, El the gobernador, president, presidente, the police. la The policía. Bible says they are ministers of God La Biblia dice que son ministros de Dios unto righteousness. para la justicia. Now, if they abuse their authority, Ahora, si ellos abusan de su autoridad, God will deal with them. Dios lidiará con ellos. It's not up to you. No es para ti. There was a politician in my office a few years ago, Había un político de mi oficina hace unos años, very corrupt, muy but corrupto, nobody knew. pero nadie sabía. There was a scandal brewing, Y nadie sabía que había un escándalo que se estaba cocinando. and that patient, when they were leaving my office, Y ese paciente cuando estaba yéndose a mi said, oficina "Dr. Molina, you're so nice to me. y me dijo, doctor Molina, es tan bueno conmigo. Why are you so nice to me? Y me preguntó, ¿por qué eres tan bueno conmigo? I've never had a dentist like you." Yo nunca he tenido un dentista como tú. And I said, "Well, you serve the government." Y dije, bueno, tú sirves al gobierno And I said, "The Bible teaches," y la Biblia enseña, this is how I was preaching to them,
así como les predicaba, the Bible says that all those who are in authority are ministers of God. todos aquellos que están en el gobierno son Que ministros de están en Dios. autoridad. En autoridad, perdón, son ministros de Dios. So a policeman is a minister of God. Así que un policía es un ministro de Dios. The mayor is a minister of God. El alcalde es un ministro de Dios. The president is a minister of God El presidente es un ministro de Dios. because they are in authority. Porque están en autoridad. And so I treat you the way I would treat a pastor in my office. Así que yo lo trato a usted como trataría a un pastor en mi oficina. I want to bless you Quiero bendecirte because you're a minister of God. porque eres un ministro de Dios. And their eyes were getting big. Y sus ojos se agrandaban. I said, you're in the position that you are in Tú estás en la posición en la que estás because God gave you that position. porque Dios te dio esa posición. It wasn't because of your campaign No fue por tu campaña or because you raised a lot of money. o porque recogiste muchos fondos. And the day that you don't do the will of God in that position that God gave Y you, el día que no hagas lo que Dios te mandó a hacer en esa posición, God will remove you from that position. Dios te va a remover de esa posición. 6 months later, they got 6 arrested. meses después fueron arrestados. I didn't know what was going on, Yo no sabía lo que estaba ocurriendo, but God was speaking to that person pero Dios estaba hablando a esa persona because they did not know the principle of authority. porque no conocían el principio de la autoridad. And therefore, God dealt with them. Y entonces Dios lidió con ellos. Everybody must be subject to God ordained authority. Todos deben de someterse a la autoridad ordenada por Dios. Even those who are in authority. Aún aquellos que están en autoridad. Each one is accountable to God, Cada uno es responsable para con Dios. especially if you are in authority over other people. Especialmente si estás en autoridad sobre otras It personas. has nothing to do with culture, education, or No- wealth. No tiene nada que ver con cultura, educación o riqueza. God will judge each person Dios juzgará a cada persona according to his standards. de acuerdo a sus estándares. All authorities are accountable to God. Todas las autoridades son responsables con And Dios. God raises one up and removes others. Y Dios levanta a uno y quita a But otro. let me tell you this. Pero déjame contarte esto. Our submission Nuestro sometimiento defines our authority. define nuestra autoridad. Our submission Nuestro sometimiento defines our authority. define nuestra autoridad. Let me quickly tell you 3 benefits when you submit to authority. Déjame contarte 3 beneficios cuando te sometes a la autoridad. Protection, Número 1, protección. provision, Número 2, provisión. and direction. Y número 3, dirección. Protection Protección means that when we are subject to the authorities in our life, significa que cuando estamos sometidos a la autoridad sobre nuestras vidas, there's protection for our life. hay protección para nuestra vida. I tell my children, Yo le cuento a mis hijos, if you understand what I see, si entendieras lo que yo veo, or if you don't understand it, o si no lo entiendes, if you honor my advice, si honras mi consejo, things will go better with you. las cosas irán mejor contigo. If you don't heed my counsel, Si no recibes mi consejo, I can't protect you. no te puedo proteger. Life will teach you. La vida te enseñará. Suffering will teach you. El sufrimiento te enseñará. So when we understand that the head protects the body, Así que cuando entendemos que la cabeza protege el cuerpo, we understand that all authority entendemos que toda autoridad brings protection. trae protección. But authority also brings provision. Pero la protección también trae provisión. No, la autoridad. La autoridad también trae It provisión. brings protection Trae protección and it brings y provision trae provisión for those under the authority, a aquellos bajo la autoridad, those who submit to the authority. aquellos que se someten a la autoridad. So my children who submit to my authority as a father, Así que mis hijos que se someten a la autoridad mía como padre, I bless them. yo les bendigo, I give them everything they need. les doy todo lo que necesiten. Those who want to do things on their own Aquellos que quieren hacer las cosas por su cuenta do not receive the same provision from me no reciben la misma provisión de parte mía, because they want to do their own thing. porque ellos quieren hacer sus propias They want cosas. to be in authority over their own life. Ellos quieren estar con autoridad bajo sobre su propia vida. And that there's a place for that as children grow up. Y hay un lugar para eso en cuanto los niños crecen. But they have to wait on God's timing. Pero tienen que esperar en el tiempo de Dios. I've seen my kids get very anxious. Yo he visto a mis hijos hacerse muy ansiosos. I don't want to say rebellious. No quiero decir rebeldes, Anxious muy because ansiosos. they want to do more, Porque quieren hacer más. experience more, Quieren experimentar go más. places, Ir a lugares. go do activities. Ir a hacer actividades. And I say, calm down. Y yo les digo, cálmense.
In 2 years, En 2 años you will be 18 years old. tendrás 18 años. In 2 years, if you're faithful, En 2 años, si eres fiel, you will have a car. tendrás un carro. In 2 years, if you're patient, En 2 años, si eres paciente, the world will open up el mundo se te abrirá and you will have much more freedom y tendrás una mayor and libertad authority y autoridad and responsibility y to responsabilidad do everything that God puts on your heart. para hacer todo aquello que Dios pone en tu But corazón. right now, Pero ahora mismo, stay in the right place mantente en el lugar so that correcto we can protect you, para que te podamos so proteger, that we can provide the things that you need para poderte proveer las cosas que tú necesitas, to arrive safely para que llegues salvo to the age of 18. a la edad de 18. People tell me, Dr. Molina, how are your kids doing? La gente me pregunta, doctor Molina, ¿cómo están tus hijos? I said, they're doing pretty good because I haven't killed any of them. Y les digo, muy bien porque no he matado a ninguno. I tell them, be patient Y les digo, tengan paciencia so that I don't kill you before you turn 18. para no tenerte que matar antes de los 18. When we submit to authority, Cuando nos sometemos a la autoridad, there's protection. hay protección. Some people have no protection Hay personas que no tienen protección and they go from one problem to the other. y saltan de problema en problema. There's provision. Hay provisión. Some people never have enough. Hay gente que nunca tiene suficiente. It's not because God doesn't want to give it to them. No es porque Dios no se los quiera otorgar, It's because they're not in the right place. es porque no están en el lugar God correcto. can't trust them. Sí, Dios no los puede confiar. And it also provides direction. Y también da dirección. See, when you're under authority, ¿Ves? Cuando estás bajo autoridad, you will receive counsel vas a recibir consejería and your vision will be greater y tu visión será mayor so that your future can be better. para que tu futuro pueda ser mejor. Because those who are under authority Porque para aquellos que están bajo autoridad, get the benefits reciben el beneficio of those that are over them. de aquellos que están sobre ellos. If you understand these things, Si entiendes estas cosas, you would never run away from authority. nunca huirías de la autoridad. You will be with a magnifying glass looking for authority. Estarías con Una una lupa. lupa mirando buscando autoridad. Who can I submit to? ¿A quién me puedo someter? Where can I go ¿A dónde puedo ir to receive protection? para recibir protección? Somebody that looks out for me. Alguien que me proteja, Somebody who can give me good advice. alguien que me pueda dar buen consejo, Who can open doors que to pueda be abrir blessed. puertas para que yo sea bendecido, To give me direction for my life. que me pueda dar dirección para mi vida. These are all the benefits of authority in your Todos estos life. son los beneficios de la autoridad en tu vida, But also, you receive more authority. pero también recibes una mayor autoridad, But it comes with responsibility. pero viene con responsabilidad. Now, there's only 2 exceptions when we do not submit to authority. Hay solo 2 excepciones cuando no nos sometemos a la autoridad. These are the only 2 exceptions. Esas son las únicas 2 excepciones. Everything else is rebellion. Todo lo demás es rebeldía. The first exception is when we are commanded to do something that God forbids. La primera excepción es cuando se nos Manda. manda a que hagamos algo que Dios prohíbe. And the second exception Y la segunda excepción, is when we are forbidden to do something that God commands. cuando se nos prohíbe que hagamos algo que Dios manda hacer. Those are the only 2 exceptions to Esas son- submitting to authority. Son las únicas 2 excepciones de no someterse a la autoridad. And authority should never be used Una autoridad nunca debe usarse to control and manipulate people. para controlar y manipular a la gente. Submission to authority is voluntary, Sometimiento a la autoridad es voluntaria, at least in the church. por lo menos en la iglesia. In the family, not so much. En la familia no tanto. I tell my son, throw out the trash or you're going to get in trouble. Le digo a mi hijo, saca la basura o te vas a meter en líos. But daddy, I don't feel like it. Pero papá, es que no me provoca. And if I throw out the trash and I really don't want to throw out the Y si trash, saco la basura y realmente no lo quiero hacer, I feel like I'm being a hypocrite. me siento como que estoy siendo un hipócrita. I'm just doing it to please you. Yo solo lo estoy haciendo para So complacerte a I'll ti. wait until I feel like throwing out the trash. Entonces esperaré hasta cuando yo sienta tirarla. I say, no, I don't care how you feel. Y yo le digo, no, no me importa cómo tú te Throw out the sientes. trash or you're punished. Tira, saca la basura o estás castigado. Out there, if you exceed the speed limit Allá afuera, si excedes la velocidad and you do whatever you want, y haces lo que te viene en gana, because Pastor Raul said submission is voluntary, porque el pastor nos dijo que el sometimiento es voluntario, you're going to get a traffic ticket. te van a meter un ticket de tráfico. I will not pay your traffic ticket. Yo no lo pagaré. So we have a motto here in this church. Así que tenemos un dicho en esta iglesia. Under authority,
but out of control. bajo la autoridad, pero fuera de control. We don't want to control you, No te queremos controlar, but you should want protection. pero sí querrías tener protección. You should desire provision. Deberías desear provisión. You should desire direction for your life. Deberías desear dirección para tu vida. I will not give direction to anybody No daré dirección a nadie as a pastor como pastor, unless I know they're submitted to God's authority in the church. al menos que yo sepa que están sometidos a la autoridad de Dios en la iglesia, They're faithful, que sean fieles, they're giving, que son they dadores, participate in the life of the church. participan en la vida de la I iglesia. have a lot of advice to give you, Tengo mucho consejo para darte, but if you're not submitted to the authority of God in the church pero si no estás sometido a la autoridad de Dios en la iglesia and to the other pastors in the church, y a los otros pastores en la iglesia, you're just a believer, you're not really a member. solo eres un creyente, realmente no eres un miembro. So when you ask me for advice, Así que cuando me pidas por consejo, I'll say, I'll pray that God will speak to you. y yo te diré, oraré para que Dios te hable. Under authority, but out of control. Bajo autoridad, pero fuera de control. Nevertheless, when we don't discern and submit to authority, Sin embargo, cuando no discernimos y no nos sometemos a la autoridad, we bring suffering to our life. traemos sufrimiento a nuestra vida. When we submit to authority, Cuando nos sometemos a la autoridad, we get more authority. recibimos mayor autoridad. When we resist authority Cuando resistimos la autoridad or ignore authority, o la ignoramos, we bring suffering into our lives. traemos sufrimiento a nuestras vidas. Believe it or not, Jesus had to learn to submit to authority. Créame o no, Jesús tuvo que aprender a someterse a la autoridad. He was not rebellious. Él no era rebelde, He was without sin, él era sin pecado, but he had to learn to submit. pero tuvo que aprender a In someterse. Hebrews 5 says that even though he was the son of God, En Hebreos 5 dice que aunque era el hijo de Dios, he had to learn tuvo obedience. que aprender la obediencia. Jesus had to learn obedience Jesús tuvo que aprender obediencia through the things that he suffered. por medio de las cosas que sufrió. Many times when we experience suffering, Muchas veces cuando experimentamos sufrimiento it's because we've missed the principle of authority. es porque nos perdimos el principio de la autoridad. And like I said earlier, Y como dije anteriormente, people reject authority la gente rechaza la autoridad because they think that they don't want to be controlled. porque piensan que no necesitan ser controlados. They have a wrong definition of freedom. Tienen una definición equívoca de libertad. They think freedom is the ability to do whatever they desire. Creen que la libertad es el derecho de hacer lo que les venga en gana. Oh, I'm glad to be in America, Estoy agradecido de vivir en América, the land of freedom. la tierra de la libertad. So on Sunday morning, Así que el domingo en la mañana I don't think I'm going to church no creo que voy a ir a la iglesia because I'm free to do whatever I want. porque soy libre de hacer lo que yo quiera. And Pastor Raul, he doesn't care. Y Pastor Raúl, a él no le importa. He loves me anyway. Él de todas maneras me ama. But if we do whatever we desire, Pero si hacemos lo que nosotros deseamos, our desires are what control us. entonces son nuestros deseos los que nos controlan. Then the truth is you are a slave to yourself. Entonces la verdad es que eres esclavo a ti mismo. You're a slave to the flesh. Eres esclavo a tu carne. But let me give you a definition of freedom. Pero déjame darte una definición de libertad. True freedom La libertad verdadera is the ability to do the will of God. es la habilidad de hacer la voluntad de Dios. Let me say that again. Déjame repetirlo. True freedom Libertad verdadera is not the desire to do whatever you want. no es el deseo de hacer lo que te venga en gana. That's slavery. Eso es esclavitud. True freedom Libertad verdadera is the ability to do the will of God. es la libertad de hacer la voluntad de Dios. Jesus said, I came that you would have life and life in abundance. Jesús dijo, he venido para dar vida y vida en abundancia. The abundant life is a life submitted to Jesus Christ, La vida en abundancia es la vida sometida a Jesucristo, under the authority of God bajo la autoridad de Dios and His Word. y su palabra. And this includes the delegated authority of God. Y esto incluye la autoridad delegada de Dios. God has surrounded you with people who have authority. Dios te ha rodeado con personas que tienen autoridad And as you align your life with Y en- those authorities, y en cuanto alineas tu vida con esas autoridades, you will receive blessings that you never imagined. recibirás bendiciones que jamás imaginaste. God will prosper you. Dios te prosperará. And while Patty comes, I want to invite you to pray. Y mientras Patty viene, quiero invitarte a orar. And this was the message the devil was trying to stop Y this este es el morning. mensaje que el diablo está tratando de frenar esta The devil mañana. threw bricks at me. Me tiró ladrillos. Apaga la música, Patty viene. Yeah.
Thank you, abuelito. The enemy threw bricks at me El enemigo me lanzó ladrillos so that you wouldn't hear today's word. para que no escucharas hoy tú la palabra. But how many received a word today from Pero the Lord? ¿cuántos recibieron una palabra de Dios Amen. hoy? Amén. Let's stand as we Amén. close Por in favor, prayer. pónganse de pie mientras cerramos en oración. We remind you that on Wednesdays we're still talking about how to understand the gifts. Les recuerdo que los miércoles estamos todavía estudiando cómo entender los dones. So we invite you this Wednesday at 8 o'clock. Así que le invitamos este miércoles a las 8. We're discovering a lot of nice things Estamos descubriendo muchas cosas lindas because God wants to use us porque Dios desea usarnos for His glory. para su gloria. Let's bow our heads and pray. Inclinemos nuestros rostros. If God spoke to you this morning, put your hand on your heart. Si Dios te habló esta mañana, pon tu mano en el corazón And say with me, y di conmigo: Heavenly Father, Padre Celestial, please forgive me por favor perdóname for resisting authority por resistir la autoridad to do what I want to do. para hacer lo que yo quiera. This morning I align myself Esta mañana me alineo with your eternal purpose. con tus propósitos eternos. I need protection. Protección divina. I need protection. Necesito protección. I've made bad decisions. He tomado malas decisiones. I don't want to suffer anymore. No quiero sufrir más. I want to come under your authority. Quiero venir bajo tu autoridad. I want you to provide for me, O Lord, Quiero que proveas para mí, oh Señor, because sometimes I work so hard porque a veces trabajo tan duro and I don't see the fruit. y no veo los frutos. I want you to give me direction Quiero que me des dirección, that I might have a better future, que pueda tener un mejor futuro, that my children will have a better future, que mis hijos tengan un mejor futuro, that you will be glorified in my life. que tú seas glorificado en mi vida. I submit to your word. Me someto a tu palabra, I submit to the Holy Spirit, me someto al Espíritu Santo and I align myself y me alineo with the authority of God con la autoridad de Dios in every area of my life. en cada área de mi vida. I don't just want you to be my Savior, No solo quiero que seas mi Salvador, but I want you to be my Lord, pero quiero que seas mi Señor, that you be King in my life. que seas Rey en mi vida. Help me to do this. Ayúdame a hacer esto. In Jesus' name we En pray. el nombre de Jesús oramos. And everybody Y says, todos dicen, Amen, amén, amen, amén, amen. Give amén. God a clap Denle offering. una